tema que vamos a conversar es sobre lesiones hipóxico-isquémicas. Sí se me escucha, ¿cierto? Perfectamente. Ya, listo, gracias. Entonces, para hacer el tema este de lesiones hipóxico-isquémicas, viene un poquito al inicio mi confusión porque dentro de la bibliografía que revisaba, pensé en algún momento que se iba a hacer el abordaje como que un poquito para la parte de perinatología. Ya ven la encefalopatía hipóxico-isquémica, los problemas del recién nacido por el pH bajo, problemas en el parto, pero después me di cuenta que eso era más para la parte de neonatología. Entonces, buscando asociación de alteraciones hipóxico-isquémicas vasculares en general en el feto, hay dos patologías puntuales en donde se describen estas alteraciones, y es la restricción de crecimiento intrauterino, que es la más frecuente, en embarazos múltiples, cuando hay muerte de un gemelo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Lo que vamos a tratar ahora es, uno, la vascularización del sistema nervioso central, porque si vamos a hablar de lesiones hipóxico-isquémicas, tenemos que entender cómo va la vascularización. El sistema nervioso en el feto con restricción de crecimiento intrauterino, ahí la parte más que nada de fisiopatología, que es lo que sucede, y el embarazo múltiple, con ejemplo de un par de casos, para ver las lesiones que podemos visualizar en este tipo de complicaciones. Finalmente, las conclusiones. Vamos a ver. Les decía que si vamos a hablar de lesiones hipóxico-isquémicas o alteraciones vasculares fetales en general, debo de entender cómo va la vascularización del sistema nervioso central. La parte arterial está comandada por dos sistemas, el sistema carotídeo y el sistema vértebro-basilar. La carótida interna izquierda, que viene de la carótida común del lado izquierdo, del arco aórtico, ¿cierto? Y la carótida izquierda derecha, que viene de la carótida común derecha, que viene del tronco brachiocefálico derecho. Entonces, ambas arterias y carótidas internas van a ingresar a la parte del cráneo, van a tener sus porciones en la que van a empezar a dividirse. Y dentro de ellas, una de las ramas importantes es la arteria cerebral media. Una de las ramas finales va a ser la cerebral anterior, cuando ya se bifurca. Entonces, esta arteria cerebral media comanda la vascularización de prácticamente el tercio posterior del lóbulo frontal, los ganglios basales, el parietal y parte del occipital, entre otras cosas, porque son muchísimas ramas. Las ramas lenticuloestriatales que se ven aquí. El sistema vertebrovascular que viene por atrás va a estar conformado por las dos arterias vertebrales, vertebral izquierda y vertebral derecha. Se van a fusionar para formar la arteria basilar, que va a dar todas sus ramas de la pica, laica, que son para el cerebelo, y la arteria posterior, cerebral posterior, que van a formar parte se van a unir con el sistema de la carótida a nivel del polígono de Willis. Entonces, el polígono de Willis va a dar toda la vascularización que va a llegar hasta la parte de la corteza en todo el parénquima cerebral. Este sistema es muy importante porque va a encargarse de nutrir a todo este parénquima para el crecimiento. Ahora, no basta que llegue la sangre, sino que hay que recoger el desecho, ¿cierto? Entonces, esta sangre hipoxigenada va a ser recogida por el sistema venoso, que viene empezando desde la parte más interna, con las venas corticales, las venas basales, que drenan al seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto, la zona de la tórcula, donde confluye el seno sagital, el seno transverso, el seno recto, y finalmente todo esto, incluido el seno cavernoso, que va a drenar a la vena yugular interna. Bueno, y luego pues va a ir al corazón a la larga. Este es el sistema vascular. ¿Cómo lo veo en una ecografía? Y esto es importantísimo que lo sepamos comprender. Miren a la semana 16 cómo va la cerebral media, dando sus ramas ciertamente, que van a llegar hasta la corteza, pero son ramas que no profundizan tanto. Son necesarias, sí, porque recuerden que estoy en plena fase de proliferación celular. Les dije que la matriz germinal era la más importante dentro del parénquima cerebral en etapa embriológica, porque a nivel periventricular, esta corteza, esta zona periventricular, es donde se encuentran las células madre. Entonces, la vascularización arranca ciertamente, pero conforme pasan las semanas, esta vascularización se va haciendo más interna,
va profundizando de manera tal que en el tercer trimestre, miren las conexiones que se encuentran de forma radiada, que abarcan desde la zona periventricular hasta la zona cortical misma. Todo el parénquima está irrigado. Miren, 24 semanas, 25 semanas, semana 30 hacia adelante. Y hay una conexión completa de la vascularización y el oxígeno que va a llegar a todo el tejido parenquimal, partiendo desde las arterias principales del polígono de Willis. ¿Por qué es importante esto? Porque estos vasos que se encuentran a nivel periventricular o cerca a los ganglios basales son vasos que no se les considera parte de la vasculatura en sí por ser tan inmaduros. Son vasos, al final los llamamos vasos, pero es un tejido que no tiene una pared muscular rígida como para aguantar las noxias que pueden presentarse, que de manera tal que si yo tengo un prematuro de 25 semanas, la incidencia de alteraciones o hemorragias periventriculares es altísima, pues, porque a nivel periventricular estos vasos delgadísimos, que no son vasos, algunos dicen que son, otros dicen que no son, porque no tienen una estructura vascular como tal cuando uno evalúa estos vasos a la histología, pero les llamaremos vasos de forma convencional. Estos vasos de la zona periventricular y próximos a los ganglios basales, son estructuras que no tienen una pared adecuada y se suelen dañar fácilmente, ya sea por la prematuridad o por fenómenos hipóxicos isquémicos, que es el tema de ahora, y que va a condicionar daño. Esta es una evaluación en 7D vascular, en donde se ve igual la cerebral media y las ramas que van a ir ascendiendo hacia la parte cortical. Esto es con el cráneo para poder orientarnos un poquito mejor. Aquí está el polígono de Willis y aquí están las ramas de la cerebral media que van a ingresar a nivel del núcleo caudado, del putamen. Obviamente va a continuar la ramificación, va a todo nivel, porque va a nivel intraparenquimal y a nivel prácticamente superficial para dar las ramas corticales que al final se van a fusionar. A nivel sagital es lo mismo. A nivel sagital tenemos la última, la cerebral anterior que va a ser el vaso que salga una vez que se bifurca la carótida interna. Cerebral anterior con su rama la más grande, la pericallosa que va a dar su rama principal, que va a ser esta de aquí, esta arteria, se me acaba de ir el nombre ahorita. Bueno, esta es la pericallosa, como les mencionaba. Estos ya son parte del sistema venoso, la vena de Galeno que viene por acá, el seno recto que va a confluir al final con la tórcula del seno sagital y los senos transversos. Y bueno, esta es la vascularización del sistema nervioso. eh, Calloso marginal. Esta es la arteria calloso marginal, ¿sí? Cerebral anterior, pericallosa, calloso marginal. Eh, ¿Qué es lo que pasa? A nivel histológico, la imagen A, un feto de 20 semanas, aquí está con hematoxilina de eosina, tenemos que diferenciar durante el proceso de laminación del sistema nervioso las estructuras como son la zona periventricular o la zona periventricular, que es la parte de las células madre, continúa con la zona intermedia, el subplato cortical y finalmente esta zona que tiene más tinción, que son los cuerpos neuronales, la corteza cerebral. En un corte coronal podemos ver lo mismo que les estoy mencionando, la matriz germinal, ¿cierto? La matriz germinal o periventricular, la zona intermedia aquí, la zona del subplato cortical y la corteza cerebral. Estos son los ganglios basales. Entonces tenemos el caudado, el putamen, ¿cierto? Semana 23, que es un poquito más, tenemos dos herramientas para evaluar. La resonancia magnética, que permite ver mucho mejor este proceso de laminación, hay que reconocer. La zona de la matriz germinal, hipointensa, la zona intermedia, el subplato cortical y la corteza cerebral con los cuerpos neuronales. Esta zona del subplato cortical y de la zona intermedia es donde se encuentra la parte del proceso de migración neuronal y generalmente está formada por los axones. Es la sustancia blanca. La zona intermedia y el subplato cortical es el grueso de la sustancia blanca. En la ecografía también puedo ver un poquito menos fácil, pero esta zona, miren acá esta parte de la laminación que diferencia la zona intermedia
del subplato cortical, la corteza misma, y esta es la corteza marginal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En fenómenos hipóxico-isquémicos, el daño principal se va a dar a nivel de ganglios basales y a nivel de de la zona intermedia y el subplato cortical, porque está compuesto por tejido que no son vasos en sí y son muy fácilmente, se pueden deteriorar muy fácilmente ante alguna anoxia. ¿Qué es un stroke fetal? Y esto aplica para una hemorragia interventricular o para un infarto cerebral. Un stroke fetal se refiere a un síndrome neurológico que va a dejarme, un síndrome neurológico agudo, que va a dejarme secuelas crónicas por daño vascular en el cerebro, ya sea hemorrágico o isquémico, les digo. ¿Qué sucede intraútero? Por eso es fetal, ¿no? Por eso es un stroke que es similar a la definición del adulto, solo que en un feto. Las patologías que les mencionaba, el RCIU. En el RCIU, ¿qué tengo que entender? La incidencia de RCIU va a variar también con algunas regiones. Un 7%, un 5% reportan. Las causas son diversas, desde el daño fetal, materno, placentario. Pero es el daño placentario el más importante porque se supone que un feto con restricción de crecimiento uterino está asociado a una hipoxia fetal, una hipoxia crónica, una hipoxia que puede ser muy temprana, como que desde la semana 28, y muy tardía, como que de la semana 35, 36. Como fuere, estamos hablando de déficit de oxígeno y déficit de nutrientes que a la larga van a condicionar que el feto no crezca como debería crecer y que el sistema vascular se adecue a esta carencia, provocando una redistribución del gasto cardíaco. ¿A qué me refiero cuando hablo de redistribución del gasto cardíaco? Ahorita en la etapa adulta nada más, ¿cuánto pesa nuestro cerebro? Es el 2% de nuestro peso probablemente. ¿Y cuánto es el gasto cardíaco en nuestro cerebro? El gasto cardíaco es 15%, siendo solamente 2% de todo nuestro peso. Igual es para el feto, o no igual, es peor, porque el peso del cerebro en el feto es mayor al que lo tenemos en la etapa adulta, y el gasto cardíaco es ligeramente mayor a ese 15% también. Pero a pesar de ser esa la distribución del gasto cardíaco, los vasos del sistema nervioso son vasos de alta resistencia para impedir que vengan flujos mayores y dañen el sistema nervioso. Y para regular que yo solamente necesito, por poner ejemplo, me quedo en el 15% y no necesito más. Si es que si es que el aporte empieza a disminuir y no me llega a la cantidad que necesito, voy a tener que producir una vasodilatación para que entre más sangre porque necesito más oxígeno. Y eso es el fenómeno de redistribución de flujo, porque voy a priorizar los órganos nobles, que no va a ser pues la barriguita, que no van a ser las extremidades. Los órganos más importantes para que el cuerpo humano redistribuya el flujo va a ser cerebro, corazón y suprarrenales. Eso es todo. El compromiso a nivel del sistema nervioso que produce la restricción del crecimiento intrauterino está dado por la falta de aporte, porque la sangre no solo va a venir con oxígeno, sino también va a traer aporte con glucosa y todo ello. Esta hipoxia crónica condiciona daño en el sistema nervioso. El estrés oxidativo resultado de las vías alternas que se van a tener que activar porque no tengo oxígeno para los procesos metabólicos, para la adquisición del ATP. Y como siempre, la respuesta inflamatoria sistémica desencadenada por todos esos procesos. ¿Producen daño a nivel del sistema nervioso fetal? Sí, a nivel de la sustancia blanca y a nivel de la sustancia gris. En el caso de la sustancia blanca, disminuye la cantidad de mielina, disminuye la sustancia blanca a nivel posterior también. Hay alteraciones en cuanto a la mielinización, las vainas de mielina que contienen los axones son más delgadas, más riesgo de lesionarse. La vascularización también va a estar alterada y el proceso de neuroinflamación crónico va a activar las células inflamatorias neuronales que son las microglías, desencadenando zonas de astrogliosis. A nivel de la sustancia gris, se va a incrementar la sustancia, va a disminuir, perdón, va a disminuir la región cortical, va a disminuir, vamos a tener pérdida neuronal, porque recuerden que esas imágenes, en las imágenes que ponía de la resonancia, en donde se ve negra la parte de la corteza, es por los cuerpos neuronales, y va a haber pérdida neuronal sin dudas, porque está disminuyendo el aporte. Recuerden también, como en la imagen del 7D que les mostraba, toda la vascularización que llega de forma radial a toda esa zona de la laminación cortical dañada, disminuye el número de sinapsis, claramente,
la sinapsis que se produce por los axones que se producen en la zona intermedia y en el subplato cortical dañado. Este es un estudio muy simpático que evalúa el compromiso del sistema nervioso en fetos con tres grupos hace. El control, que es la primera línea, la A. El grupo B, que es el segundo grupo en todo caso de la línea B, que son los fetos pequeños para la edad gestacional simplemente. Y el grupo tercero, que son los fetos con diagnóstico de restricción de crecimiento uterino, con el peso debajo del percentil 10 o el doble, más el doble alterado o debajo del percentil 3, que es un RCI. ¿Qué es lo que encuentran en este estudio? Como los fetos pequeños constitucionales o pequeños para la edad gestacional no encuentran mucha diferencia significativa. Tres variables se evalúan: el cuerpo calloso, la medida del opérculo, que es de la línea media a esta zona de la ínsula, de la línea media a la zona de la ínsula, y el tercero es de la línea media a la cisura parieto-occipital. Estas tres medidas hacen del cuerpo calloso, de la línea media a la ínsula y de la línea media a la cisura parieto-occipital. Como les dije, en el grupo del medio de los pequeños constitucionales no se encontró mayor alteración o una alteración significativa, pero en el grupo del RCIU sí se encontró que había el crecimiento del cuerpo calloso era menor en comparación a los controles, que incluso el crecimiento o el desarrollo de la ínsula era más pobre en comparación a los controles. Por lo tanto, dentro de los parámetros más importantes fueron esos dos los que variaron. Por lo tanto, por lo tanto, ellos concluyen en el estudio que la neurosonografía debe considerarse para evaluar en realidad cambios sutiles cuando hablamos de pequeños constitucionales, pero en el caso de RCIU sí podría servirme. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las variables que se están evaluando aquí son el desarrollo cortical guiada por el desarrollo de la ínsula y por el cuerpo calloso, pero hay que saber que el contra que le ponen a este estudio es que ya lo estoy evaluando en este momento, pero no estoy evaluando de aquí a 2 años el impacto en el neurodesarrollo que pueda tener. Y al final es lo que nos importa, ¿cierto? Porque de pronto podría haber una alteración que con el tiempo podría irse recuperando. Pero bueno, ese es el contra que le ponen al estudio. Estás haciendo el estudio ahorita, pero yo no sé al final lo que yo he encontrado, qué impacto tiene a futuro. Bueno, habrá que continuar con los estudios, en todo caso. El estudio no es malo, el estudio es muy bueno. La fisiopatología cerebral en el RCIU, este es un cuadrito que resume lo que les puedo haber mencionado. Partiendo desde que yo voy a encontrar qué es lo que voy a ver o qué es lo que voy a buscar en la ecografía de un feto con RCIU. Vamos, si este feto ya tiene la restricción de crecimiento, ciertamente las alteraciones del Doppler en cuanto al índice cerebroplacentario o el IP, el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, no me va a cambiar el estadio del RCIU, sea 1, 2, 3 o 4, no va a variar si es que tengo la alteración del índice de pulsatilidad de la cerebral media. Podría ser si la alteración ya es marcada y me altera el índice cerebroplacentario, pero habitualmente no varía mucho. El problema es que cuando yo tengo un feto con insuficiencia placentaria o de repente con una hipoxia crónica ya muy marcada, va a empezar a haber alteración o cambios adaptativos en los vasos. Eso lo entendemos. ¿Qué es lo que pasa? Inicialmente hay una dilatación en la arteria cerebral anterior. Eso es lo inicial, que no lo vemos, que no lo evaluamos, porque probablemente el reflejo en el Doppler generalizado sea mínimo, pero inicialmente hay una respuesta con la vasodilatación de la cerebral anterior, que no la evaluamos, repito. Luego, cuando esta hipoxia ya es prolongada, crónica, entonces se va a alterar la cerebral media, que es el centro del cerebro, que es el centro del polígono de Willis, que va a dar todas esas ramas que les puse en el corte coronal que van a llegar hasta los ganglios basales por la corteza. Imagínense. Y eso es lo que sí evaluamos en el Doppler. Entonces, en el RCIU es obligatorio que haga la evaluación del Doppler, pero que entienda que para que yo haya tenido alteración en la cerebral media es porque ya esta hipoxia tiene bastante tiempo. No sé si a futuro cambie, porque no es la alteración de la cerebral media la que decide culminar el embarazo en un RCIU.
pero de repente me va a servir para saber el impacto que va a tener en este ser humano a futuro el daño que ha tenido de la arteria cerebral media, esta vasodilatación, esta redistribución de flujo. Y por supuesto, para hacer la consejería a la madre, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando sí se han hecho los estudios en fetos con RCIU, hay déficits funcionales, o sea, no necesariamente voy a encontrar alteraciones que yo pueda palpar, por utilizar una palabra, durante la ecografía. De pronto digo, pero el Doppler sí lo veo. Bueno, ya, sí, el Doppler. Pero no es que voy a ver alteración estructural aquí o acá, no necesariamente, porque hay déficit funcional, que lo voy a ver en la infancia, cuando haya alteraciones en la conducta, déficit de atención, o cuando le pida la resonancia magnética en un seguimiento de aquí a 5 años a alguien que tuvo restricción de crecimiento intrauterino severo, quizás, y encuentra disminución de la sustancia blanca, alteración en la melanización. En la etapa escolar, índice, el coeficiente intelectual bajo, alteraciones en cuanto al desarrollo cognitivo. En la etapa adulta, alteraciones en la habilidad motora, en la cognición también, alteraciones de conducta. Entonces, el RCIU tiene un impacto muy marcado en el ser humano. No solamente es sale por arriba o sale por abajo, como a veces los ginecólogos están acostumbrados. Hay que, sí, efectivamente, definiré por dónde sale, por arriba o por abajo, pero no basta solamente ello. No es que cortan el cordón y me olvido del bebé. El ver a un ser humano en la etapa de embarazo es la etapa más importante de vida de este ser humano. El 60% de enfermedades de la etapa adulta se forman intraútero. Y la consejería que yo le dé a esta paciente va a servir para que cuando nace su bebito, como lacta, como llora, ella va a pensar que está bien y todo es genial. Va a ser diferente cuando le diga, ¿sabes qué? Como ha salido con 2,2 kilos y tenía 37 semanas, va a ser bueno que de todas maneras haga la parte de terapia y esta cosa y que lo traigas por acá, por neuro, porque recuerden que el cerebro del fetito es una plastilina totalmente moldeable a lo que yo quiera o a lo que pueda lograr. Recuerden el famoso término este se me acaba de ir, de la plasticidad neuronal. Entonces tengo toda la capacidad para recuperar muchísimo este cerebro, si es que le digo a la mamá o le doy la consejería. Oye, es que estoy igual que el resto. Digo, nació 300. Ah, pero llora, lacta. Uy, qué lindo, señora. Felicidades. Chao, se acabó. No, no tiene impacto mi mensaje. Bueno. Ahora, esto es el cuadro de resumen de lo que les he mencionado, del impacto que les digo del RCIU en el feto, ¿no? Desde las alteraciones estructurales, que lo veré en la etapa de la infancia o en la etapa adulta, y alteraciones funcionales como la que les había descrito. En el embarazo múltiple, es importante reconocer lo siguiente. Miren, que ahora todo tiene lógica, porque al inicio pueden haber pensado, ¿y para qué vemos esa vascularización del sistema nervioso? ¿Para qué tenemos el 7D vascular? Y el tema es otro. No, no es cierto, porque es diferente que yo vea las imágenes que estoy viendo actualmente a que sepa ahorita que el daño que tiene a nivel de esta zona, que es la zona periventricular, es terriblemente, el daño que se produjo acá es irreparable porque está matando a todas las células madre. Y ya se lo describí hasta con anatomía patológica, el corte de hematoxilina y eosina, ¿cierto? La zona periventricular, la zona intermedia, la zona del subplato cortical y la zona cortical. Mira, tiene 25 semanas. La etapa de proliferación celular que se da aquí en la corteza, en la zona periventricular o matriz germinal, está compuesta por glías, está compuesta por glioblastos y digeneroblastos. Las glías son las células de soporte de las neuronas. Las glías son células que van a dar el sostén estructural, metabólico y trófico a las neuronas. Entonces, luego que se dio la proliferación aquí a este nivel celular, hasta más o menos la semana que 24, 20, 23, 25, van a empezar a migrar las glías de forma en un patrón radial, como la vascularización, para dejar el camino para que luego estos neuroblastos sigan por allí, por el caminito que le han dejado las glías y se empiecen a ubicar en la corteza. Ese es el segundo paso dentro de la formación de la corteza. El primero, proliferación, semana 23-25. El segundo, migración. Y el tercero, semana 31-32, y va para adelante, es la organización, que es todo esto.
la ubicación ya tangencial, lateral de estas células que migraron en patrón radial, empiezan a organizarse en las capas de la corteza, que son como 6 capas, y de acuerdo a ello, a la función que van a desarrollar, empiezan a establecerse y a lanzar la comunicación, la sinapsis entre ellas, porque neuronas solas no sirven, tienen que hacer sinapsis. Toda esa es la sustancia blanca que se va a formar. Y todo eso está dañado. Este es un feto producto de 25 semanas, imagínense. Es un embarazo de trillizos bicoriónico triamniótico. El que fallece es el embarazo, dos placentas, 3 amnios, pero una placenta con 2 bolsas, ¿sí? Fallece uno de los bebitos de la parte monocoriónica biamniótica y el feto que vive, lo que pasa es que cuando fallece en el embarazo gemelar, vamos a poner el ejemplo del monocoriónico que es más evidente, porque en el bicoriónico también hay, pero en el monocoriónico, ¿qué es lo que pasa? Que el feto muerto va a bajar la presión y va a ser un exsanguíneo del otro feto, del sobreviviente. Y este fenómeno de hipovolemia en el feto que sobrevive va a producir estas lesiones irreversibles, dependiendo de qué tan rápido se recupera esta isquemia. Entonces, este es el feto que sobrevivió, ya 25 semanas, 4 días. En este caso es un embarazo de 25 semanas, 2 días, un feto con hidrops y con bradicardia fetal. Miren las zonas hiperfringentes en la corteza que me indican que está habiendo daño, ciertamente, producto pues de la bradicardia que está produciendo no solamente una insuficiencia cardíaca como el hidrops de origen cardiogénico, sino la bradicardia va a disminuir el gasto cardíaco y obviamente se ven zonas que se van a empezar a dañar a nivel del parénquima. En el caso de esto de acá, este es un bebito que viene por un DPP, 24 semanas, desprendimiento prematuro de placenta en una mamá consumidora crónica de cocaína, peor todavía, porque el daño que se produzca en un feto va a ser más rápido recuperable, se va a recuperar mejor dependiendo de la revascularización que tenga luego del daño, luego del corte de sangre. Si la irrigo pronto, puede que recupere ese tejido. Pero ya, pues estamos hablando de una mamá con una base de cocaína, que quiere decir que hay múltiples acá infartos, zonas de isquemia, y encima CDPP, que es hipoxia aguda. ¿Qué se puede esperar de este bebito? Aquí ni siquiera se establece el patrón laminar, todo se ve una masa. Aquí no hay patrón laminar como para diferenciar. Qué pena. 24 semanas. Este es un estudio del 2022 de la ISUOC en donde evalúan predictores tempranos del daño isquémico en fetos monocoriónicos cuando había muerto uno de sus hermanitos, uno de los bebitos. Entonces, sabemos que los embarazos, repito una vez más, en general es para embarazo múltiple, porque la hipoxia por muerte o la hipovolemia por muerte de un hermanito se da también en el dicoriónico, solo que es menos frecuente y menos impactante a veces, pero en el monocoriónico es mayor, por eso es que ahí se hace más el estudio. Bueno, los monocoriónicos tienen alto riesgo de muerte fetal intrauterina, claro que sí, en comparación con los dicoriónicos. ¿Por qué? Porque comparten pues la circulación, tienen una sola placenta, tienen anastomosis múltiples y ello. Después del primer trimestre, hasta un 3,5% de monocoriónicos se complican por la muerte de un gemelo. Y de los que sobreviven, un 14 al 20% van a tener daño cerebral por este fenómeno de exsanguíneo agudo que se va a dar porque el feto fallecido disminuye la circulación y va a jalar toda la sangre que pueda por medio de las anastomosis vasculares que tiene esta placenta monocoriónica, dañando, produciendo hipovolemia en el feto que sobrevivió. Aquí tenemos un feto de 24 semanas. 24 semanas y a los días se encuentra, bueno, encuentran que había fallecido un bebito, le hacen una resonancia y se encuentra en el caso de, todas estas son resonancias, pero estamos utilizando propiedades distintas de la resonancia. En el T1 vemos esta zona como hiperintensa, ¿ya? Y en el caso del T2 vemos esta zona hipointensa, que nos llama la atención, ¿ya? A nivel periventricular. Por lo demás, bueno, observamos este corte sagital medio, este corte axial también, que bueno, ya se lo evito conforme van pasando las semanas y va desarrollándose. Después le hago un control a este bebé, no me quedo en la semana 24, le hago un control a los meses, o no meses, a las semanas. Estamos hablando de semana 24, más o menos semana 28, 30.
en donde hacemos los mismos cortes, pero a nivel periventricular ya no encuentro esta zona hiperintensa que había visto. A nivel, a nivel de, en la evaluación de T2 de la resonancia, si bien es cierto que no veo en sí la zona hipointensa que vi en un inicio, sí veo que se empieza a distorsionar o a perder la laminación, además de no ver bien los ventrículos laterales. En el corte sagital observamos, bueno, el líquido cefalorraquídeo es un T2 igual que el otro, y en el corte axial similar al que había hecho un mes antes, vemos ya la presencia de calcificaciones periventriculares. Yo les había hablado en el tema anterior de calcificaciones intracraneales, que las lesiones vasculares también me podían producir calcificaciones. Les había dicho que qué cosa eran las calcificaciones. Son estructuras hiperafringentes, hiperecogénicas, que no tienen sombra acústica y que traducen la muerte neuronal o el paso final de todo un proceso inflamatorio en donde hay muerte neuronal. Entonces, estas son las clasificaciones. Entonces, hay muerte neuronal que estoy evidenciando en la resonancia. Este es otro caso, un bebito de 32 semanas, que esta resonancia se hace a los 3 días de fallecido su hermanito. 32 semanas, 6 días, a los 3 días, o sea, detectan que el bebito acaba de fallecer, que el día anterior tenía un examen que estaba vivo, ahora había fallecido. Le hacen una resonancia a los 3 días. ¿Qué encuentran? Nuevamente, en el T1 vemos esta zona hiperintensa, que en el T2 pinta como hipointensa, ¿ya? A nivel periventricular, en la zona misma del parénquima. Esta zona es la zona intermedia, la zona del subplato cortical, toda la zona de axones, sustancia blanca. Se hacen cortes más, otros cortes, otras propiedades de la resonancia, en donde se observa a nivel parietal, parietotemporal, una irregularidad en comparación con el lado derecho. Se observa la pérdida de los surcos, circunvoluciones a ese nivel. Y en el corte coronal también se visualiza que incluso hay invasión del espacio subaracnoideo. Miren que no hay espacio subaracnoideo. eh, Cuando hay lesiones vasculares, y eso lo hemos visto en neurología en sí. Recuerden que ya sea isquemia o hemorragia, siempre hay una zona perilesional, la zona de penumbra, que es potencialmente recuperable. Y eso se va a hablar siempre cuando uno hable de procesos vasculares fetales, isquemia o hemorragia. Se daña una zona y tengo una zona más grande aún, que es la zona de penumbra, y que la puedo recuperar. ¿De qué va a depender? ¿De qué tanto demoro para revascularizar esa zona? ¿Qué tanto demora para volver a irrigar esta zona que se ha dañado? Bueno, se hace una ecografía de control también a las 4 semanas, al mes. Sí, cierto, 2, 3, 4, 36, ¿verdad? Por ahí. Una ecografía de control en donde en la evaluación del T1 vemos una zona ligeramente hipointensa, lo que no me llama mucho la atención. En el T2, acá ligeramente heterogéneo, la zona parietal, temporal, que no me llama tanto la atención, pero cuando utilizo esta propiedad de la resonancia, sí veo a nivel parieto temporal la irregularidad marcada de la corteza cerebral, el parénquima cerebral, con ventrículomegalia incluso. Cuando vemos en el corte coronal, en comparación, lo que tenía hace un mes, que era la etapa aguda, donde recién había tenido la noxa, y ahora vemos esta atrofia a nivel cortical, a nivel temporal, bueno, cortical temporal, ¿no? Una atrofia, incremento del tejido subaracnoideo en comparación a la zona normal, a la zona adecuada, que no tenía daño. ¿Listo? Bueno, las conclusiones del estudio son que el pico histórico de la arteria cerebral media es de utilidad limitada para predecir el daño en el gemelo superviviente. O sea, evalúo las imágenes posteriores a la lesión isquémica, claro, pero lo que quería el estudio era evaluar qué marcador pude encontrar que me diga que este debe estar dañado. Hizo la evaluación del pico histórico de cerebral media, pero en realidad no encontró un apoyo, una ayuda significativa. En el caso de utilizarse la resonancia magnética, sí sugiere que se utilice esta propiedad de la ecografía, que son imágenes, diffusion weight image, ya imágenes, imágenes por difusión, que se utilice al menos un par de semanas luego que ha fallecido el bebito, porque al inicio es muy pronto y no voy a ver un impacto en las lesiones que pueda diagnosticar. Ahora, importante esto, que a pesar que la decisión de continuar o no el embarazo se base
no va a pesar. Si bien es cierto que la decisión de continuar o no con el embarazo se basa a veces en estas imágenes tempranas, hay que tener cuidado porque puedo tener las imágenes tempranas que aún están bien, pero en el control posterior ver el daño real, como al revés, ¿no? Ver las imágenes en la etapa aguda que están severamente dañadas y en el control de repente son lesiones sutiles. Entonces eso es importante considerar. Caso clínico. Caso clínico uno. Esta es una paciente que acude por una ecografía del segundo trimestre, una morfología común y silvestre, y se encuentra estos hallazgos en el corte coronal. Vemos esta imagen hiperecogénica irregular a nivel de cuerno frontal del ventrículo lateral con un centro hipoecogénico. Historias personales de importancia, ninguna, ni obstétrica propia ni personal familiar. Se hace una resonancia magnética en donde se observa que a nivel descrito ya, a nivel frontal periventricular anterior, había una zona hiperintensa, heterogénea, que impresionaba ser una imagen clástica ya pensando en tumores o algo. Si esta imagen persiste, tengo que sospechar que de repente estoy frente a un tumor, pero voy a tener que hacer un control. Un control. Si la imagen persiste, estoy probablemente frente a un tumor. Si la imagen desaparece, entonces probablemente fue un evento vascular y se va a reabsorber ese tejido que se va a perder. ¿Y qué pasó? Pues aquí está. El bebé nació y se hace una ecografía, una resonancia de seguimiento y vemos que todo ese tejido se perdió. Entonces el daño fue vascular. El diagnóstico se hizo recién aquí, porque les repito, al tener yo una imagen de estas características, puedo pensar que ciertamente era vascular, pero también que con la resonancia era un proceso no, tumoral. ¿Y de qué dependía uno u otro del seguimiento? Se perdió, entonces no era tumoral, era simplemente un daño vascular, en este caso un infarto, que se perdió. Oye, pero ¿por qué no puede ser una hemorragia? ¿Por qué dices infarto? Porque decir una hemorragia, recuerden que la hemorragia es más probable, a ver, ambos, tanto la hemorragia como la isquemia, me van a desencadenar un proceso inflamatorio. Pero de ser hemorragia, el proceso inflamatorio es más grotesco. Eso implica que va a haber edema cerebral, eso implica que va a haber probablemente cierre o colapso del ventrículo, efecto de masa, desviación de la línea media, no hay eso. Entonces, muy probablemente era isquémico y no hemorrágico. Y bueno, igual no hubo nunca desviación de la línea media, desaparece ese tejido, fue un evento isquémico, que en donde se perdió pues ese tejido. Finalmente, con este caso termino, es el caso clínico número 2. Esta es una mujer gestante de 32 años con un embarazo monocoriónico biamniótico de gemelos. Se presenta al departamento de ginecología y obstetricia con 25 semanas de embarazo por alteración del líquido amniótico y discordancia de peso de 24%, 832 gramos, 627 gramos. El feto pequeño tenía en el Doppler, digamos que se veía la umbilical con flujo reverso y flujo diastólico ausente de forma intermitente. O sea, estábamos frente a un RCI tipo 3, ¿cierto? Recuerden, el RCIU de gemelos solo es en base, la clasificación 1, 2 y 3 solo es en base a la arteria umbilical, tipo 1 normal, tipo 2 con la diástole ausente, o inversa, invertida, perdón, y tipo 3 con esta intercurrencia de diástole ausente, inversa, ausente, inversa. Bueno, entonces era un tipo 3 por la alteración en el líquido amniótico, en el peso y todo ello. Se consideró una síndrome de transfusión fetal estadio 3 por alteración del Doppler. A pesar de que la cerebral media, el ductus venoso estaban yendo bien. Y bueno, se programa entonces para una cirugía láser. Y es lo que se hace. Se hace una ablación fotoscópica láser de 7 anastomosis placentarias a la semana 25, 2 días de embarazo. Y 3 días después, en el control habitual, el feto donante había muerto. Entonces, lo que se hace es que se espera unos 5 días y se solicita una resonancia magnética post procedimiento, semana 26, en donde se evalúa cómo está quedando este feto que está sobreviviendo. En las imágenes por difusión, imágenes ponderadas por difusión, te dije el DWI, que es una propiedad de la resonancia. Esta propiedad de la resonancia, diffusion weight image, imágenes ponderadas por difusión, ayuda a ver bastante bien las lesiones vasculares en el feto.
a ver, por ecografía lo podemos ver, y eso es cierto, ¿no? Pero la resonancia de todas maneras es una herramienta que podría complementar o dar un poquito más de luces en la evaluación de esos procesos vasculares. Entonces, con esta propiedad de la resonancia se logra observar zonas de restricción de la difusión que muestran daño a nivel del opérculo de forma bilateral y en los lóbulos occipitales. Ahorita vamos a ver las imágenes, imagínenselas por ahora. Bueno, el feto nace prematuro a 3 semanas después. Se hizo la resonancia a la semana 26 y nace a la semana 29, pero no cesárea porque está en podálico y porque hizo ruptura de membranas. El feto pesó 1.290 gramos, nació con un Apgar 6 y 8. Y en la resonancia que se hace a las 5 semanas postnatales, vamos a ver qué encontramos. Entonces, tenemos aquí todo el conjunto de las imágenes que se le hizo a este feto. Una vez que falleció, 3 días después de fallecer, miren estas tres propiedades de la resonancia que me ayudan muchísimo para definir la lesión vascular. El T2 que lo conocemos, T1, T2, hasta allí conocemos. Las imágenes ponderadas por difusión de DWI y el ADC, que también es la abreviación del índice de difusión en el caso de resonancia que me va a servir para ver lesiones vasculares. Otras cosas, pero puntualmente me ayuda para las lesiones vasculares. Entonces, estas dos propiedades de la resonancia me sirven muchísimo. Vamos a ver. En el T2 observamos a nivel, como vemos acá, a nivel del opérculo, una pequeña lesión significativa, heterogeneidad de la corteza, y a nivel occipital también, esta zona puntiforme oscura. Eh, Cuando se hace el DWH, miren qué bonito se ve, mucho mejor, ¿entienden? Entonces es una propiedad que nos ayuda muchísimo, se ve mucho más claro. Se ve esta zona hiperintensa a nivel del opérculo, se ve esta zona hiperintensa a nivel occipital, bueno, aquí a nivel occipital anterior también un poco de compromiso periventricular. Esta es la situación fresca, digamos, ¿no? Esta es la situación que se da cuando acabo de tener el proceso de hipoxia aguda. Bueno, esta es la otra propiedad de la resonancia, la IDC, para también ver las imágenes, en este caso se ven como hipointensas. Hipointensa la zona del opérculo, hipointensa periventricular y a nivel occipital anterior también un poco de hipointensidad periventricular occipital también. A las 2 semanas de seguimiento se observa la lesión del opérculo en comparación a la que no tenía lesión, un poquito heterogénea, la parte occipital ligeramente irregular en comparación a la otra parte. Y en el seguimiento postnatal, nació el bebito, se hace control, 2 meses, una resonancia. Miren ustedes, este es el opérculo, lóbulo temporal, un poquito heterogéneo acá, un poquito heterogéneo acá, mínimo la variación, adelgazamiento, ¿no? De esta circunvolución, adelgazamiento mínimo. La parte de la lesión occipital, la señal ahí con la flechita, ligera, ese es otro corte para ver mejor el opérculo, también ligero compromiso. O sea, la evolución bastante buena. Quizás porque con el láser se habían quemado varias anastomosis, pero a pesar de ello el bebito no soportó la cirugía. Entonces por allí puede que en realidad el bebito no es que falleció por la cirugía, sino porque ya estaba bastante comprometido y falleció porque no toleró el procedimiento. Pero el procedimiento fue exitoso porque se lograron el colapso de las anastomosis y al fallecer no hubo la hipovolemia tan marcada para que se haya recuperado tan bien. Recuerden que el daño que quede a futuro va a depender de qué tan rápido se recuperó esa hipoxia, qué tan rápido se revascularizó esa zona que estaba con isquemia. Muy bien, entonces lo que les acabo de decir, la reperfusión va a determinar el futuro en la lesión neuronal. El DHI, que son la propiedad esta de la resonancia que les digo, evalúa no solamente la lesión isquémica, sino el daño perilesional, el edema citotóxico asociado a la lesión vascular. Y entonces hay regiones que a la larga podrían no visualizarse porque el tejido se recupera. Va a depender del flujo sanguíneo, o sea, de qué tan rápido recupera el flujo sanguíneo. Este estudio sugiere o aconseja que en caso de isquemia o injuria cerebral luego del fallecimiento de un bebito por láser, se realice una resonancia claramente, pero que se continúe, o sea, que se haga seguimiento. En general, si te das cuenta, no es que solamente queda la imagen que hice al inicio, sino cómo continuó desarrollándose.
para ver si hay daño parenquimal y para también poder, como siempre, el objetivo de esto, conocer lo que pasa para poder dar una consejería correcta a la mamá, al papá y tome las medidas necesarias para las secuelas a largo plazo que podrían presentarse. Muchas gracias. Esta Gracias a vos. imagen es del último congreso de la ISUO que fue en Corea. Este es el palacio de Gyeongbokgung de la dinastía Joseon, que tiene es de los pocos palacios que tiene Corea bastante significativos, son de 1300 a 1900, o sea, son 600 años de historia, son una belleza. Y bueno, les invito a que lo visiten, que es demasiado bello. Muchísimas gracias por Gracias por a el tiempo vos que me han prestado. y gracias a vos y a todos los participantes.